Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, ¿sugieres? Écheme un ojo ahí. Si los jóvenes están saliendo, hermanos, llámenle la atención. Sí, dígale, ¿a dónde vas? Pregúntele qué va a ir a hacer. Ya debió de haber aprovechado el break. Sí, por favor, entonces nada más ahí ayúdeme, hermano, si quieres. Sí. Fernando. Oh, ya lo tienes. Muy bien. Ok, Deuteronomio, hermanos, por favor, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6, por favor. Hermanos, todos podemos estar de acuerdo de que no hay duda de que los niños necesitan de Dios. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, todos estamos de acuerdo de que nuestros hijos necesitan de Dios. ¿Verdad? Ok. Pero de la misma manera, hermanos, debe de existir en nosotros la conciencia de que es necesario que el niño sepa cómo relacionarse con Dios. Es decir, el niño debe de saber cómo llegar a Dios, cómo conocer a Dios, y que a una temprana edad, hermanos, tenga conceptos correctos de Dios. Es importante. Pero para poder satisfacer la necesidad que de Dios tienen nuestros hijos, hermanos, es necesario aprender unas cosas. Y ahorita vamos a hablar de esas cosas, pero primero vamos a leer esos versículos, por favor. Versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Estamos ahí, hermanos? 6 al 9, por favor. 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora vaya a Deuteronomio 11, por favor, y el versículo 19. Lo leímos hace ratito, pero lo más vamos a volverlo a leer, hermanos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira el versículo 20 también. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, hermanos, antes de ver las necesidades que tienen nuestros hijos de Dios y cómo podemos nosotros ayudarles a proveerles esas necesidades de Dios, es importante, hermanos, simplemente que podamos terminar con la lección pasada para poder comenzar con esta. Déjenme darle el punto donde nos habíamos quedado en el punto 5, donde dice: un hijo se cultiva para Dios. Y lo más, deja darle los puntos que tenemos que estar ahí. El versículo que leímos es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El subpunto que va ahí, hermanos, es encontrando sus habilidades. Sí, usted y yo debemos de cultivar a nuestros hijos para Dios, encontrando en qué es hábil su hijo, qué es lo que es capaz, en qué es sus habilidades, cultivando sus virtudes y protegiendo su mente. Es importante, hermano, que usted esté al pendiente del crecimiento de su hijo, y que usted pueda estar al pendiente de todas esas cosas. Si usted ve ciertas habilidades en su hijo que pueden ser útiles a Dios, usted debe de estar al pendiente y estarlo llevando a que él tenga un corazón para servir a Dios. Sí, es importante. Si usted ve que su hijo es habilidoso en la música, váyalo inclinando a eso. Sí, que él tenga un corazón para el Señor. Si usted cree que su hijo tiene diferentes virtudes, que su corazón es dulce, es amable, a lo mejor su hijo es muy social, trate de ir cultivando esas virtudes correctas, ¿sí? Y trate de ir secando esas que no son tan correctas, hermanos, a su temprana edad, y proteja su mente, proteja lo que mira. Hoy en día, hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil, porque la gran mayoría de lo que está allá afuera, hermanos, está mal. La gran mayoría de lo que está afuera, Disney Plus, Netflix, ¿qué otro hay? ¿Qué otro hay? HBO, y ¿qué más?
Peacock y ¿qué más? Usted sabe, Hulu, todos esos programas, hay muy poco, hermanos, que es bueno para nuestros hijos. Muy poco, muy poco. Y usted debe estar protegiendo lo que escuchan, protegiendo lo que ven. Entonces, lo más, hermanos, Dios le va a pedir cuentas de eso. Y miren el último punto de la lección pasada. Un hijo se refugia para Dios. Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Un hijo se refugia para Dios. Hebreos 11:23. La palabra dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos, debemos de refugiarlo porque no sabemos cuánto tiempo los tendremos con nosotros. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo van a estar nuestros hijos con nosotros, y debemos de cuidarlos lo más que pueda. ¿Sí? Mientras que estés en mi casa, mientras que estés bajo mi techo, estas son las reglas. ¿Sí? Esto no se permite en mi casa, esto no se hace en mi casa, no te vistes de esta manera. Mira, mientras que estés aquí, no vamos a ver esa clase de cosas, esas clases de palabras no van a salir de nuestra boca. Y yo no voy a permitir esas clases. Usted proteja a su hijo, proteja a su hija, porque no sabemos qué tanto tiempo los vamos a tener con nosotros. Hermano, Dios ha puesto refugios para nuestros hijos, y sabe que uno de ellos es nuestro hogar. Nuestros hijos deben de sentirse a salvo en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos. Ellos deben de estar contentos, ellos deben de sentirse a gusto en su casa. Si su hijo no se siente a gusto, si se siente que no está en un lugar donde él puede venir y descansar y ser lo que él es, sentirse cómodo en su casa, que le guste estar en su casa, no espere que su hijo no se salga a una temprana edad de su casa. Hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a que nuestro hogar sea un lugar de refugio para ellos. Hermano, escúcheme, porque si nosotros no nos damos, ¿a dónde creen que van a ir a buscar refugio? Contésteme, hermanos. ¿En alguien más? ¿Me está escuchando, hermano? Hermanos, ustedes que tienen hijas, si ustedes no son los padres amorosos que ustedes y yo debemos de ser, ¿a dónde creen que su hija va a ir a buscar ese amor y ese refugio? A los brazos de otro. Si me está siguiendo, hermano, nuestro hogar debe de ser un lugar donde nuestros hijos se sientan a salvo, donde se sientan bien. Oh, voy a mi casa, voy con mis papás. Hermano, qué triste va a ser mañana que sus hijos no quieran ir a visitarle. ¿Me está siguiendo? Porque ellos dicen: es que en mi casa nomás hay puros problemas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Nuestro hogar debe ser un lugar de refugio. Y hermano, el otro lugar que Dios puso de refugio es la iglesia. Sí, la iglesia es un lugar de refugio. Pero hermanos, sigamos adelante. Eso es todo con respecto a esa lección. Ahora déjeme explicarle esto que le quiero enseñar. Hay ciertas necesidades que nuestros hijos tienen. Nuestros hijos tienen necesidad de ser amados. Nuestros hijos tienen necesidades de que se les dé importancia. Nuestros hijos tienen necesidad de ser halagados. Tienen mucha necesidad de nuestros hijos. Pero miren, una de las necesidades que la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos tienen es de Dios. Nuestros hijos tienen necesidad de Dios. Y miren, para poder satisfacer la necesidad que de Dios tienen nuestros hijos, es necesario, hermanos, aprender lo siguiente. Número 1, los padres deben de estar en una correcta relación con Dios. Si usted está notando, deje repetirlo una vez más. Los padres deben de estar en una correcta relación con Dios. Mire Génesis 18:19. Mire Génesis 18:19. Para que nuestros hijos puedan satisfacer la necesidad que de Dios tienen y que ellos puedan aprender, hermanos, a relacionarse con Dios y que tengan los conceptos correctos de Él, es importante que como padres, hermanos, estemos en una correcta relación con Dios. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren, hermanos, todos nosotros queremos la bendición de Dios. Todos queremos la prosperidad de Dios, la protección de Dios en nuestra familia.
Pero vemos aquí en el pasaje que como resultado de que Dios iba a traer todo lo que le había prometido a Abraham, era como consecuencia de que Abraham tenía una buena relación con Dios. De la relación que tenía Abraham y el compromiso que tenía Abraham con Dios. Miren cómo somos nosotros, hermanos. Nosotros somos rápidos y veloces para demandar de Dios lo que Él ha prometido que nos iba a dar, pero somos lentos y tardados para obedecer lo que Él quiere que hagamos. ¿Me está escuchando? Somos lentos, hermanos, y tardados para obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Así somos, hermanos. Los hijos van detrás de esa relación que ven que sus padres tienen. Hermano, su hijo no va a poder ver a Dios en alguien, nadie más, sino más que en usted. Si en su casa no ve la relación que usted tiene con Dios, sus hijos no la van a tener. No lo espere. Necesitamos, hermanos, como padres, tener una buena relación, una correcta relación con Dios. Yo le digo, hermano, algo que a mí me impactó y nunca se me olvida. En las mañanas que mi mamá estaba ahí en casa y que no íbamos a la escuela y que nos podíamos levantar poquito más tarde. Yo recuerdo que me levantaba y no escuchaba ningún ruido, no escuchaba nada y iba a buscar a mi mamá para ver dónde estaba. Y la mayoría de las veces la encontraba en su cuarto, hincada. Hermanos, no era de que fui y después fui al baño y cuando regresé ya no estaba. No, hermanos, minutos, tiempo pasando con Dios. Yo de niño, hermanos, me preguntaba, mi mamá, ¿por qué tarda tanto? ¿No ve que yo tengo hambre? Y hermanos, pasaba tiempo con el Señor. Qué importante, hermanos, es que como padres tengamos una buena relación con Dios, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Lo triste de que vivamos en este país es que vivamos una vida muy rápida, muy acarreada. Andamos para arriba y para abajo todo el tiempo. Y lo último que tenemos tiempo es para Dios. ¿Sabe cómo vivimos, hermanos? Simplemente con poquito. Con lo mínimo. Lo suficiente para acallar nuestra conciencia. Y que sepamos que por lo menos oramos. Por lo menos leí. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de leer por leer. No se trata de orar por orar. Se trata de tener una relación con Dios. Dios, gracias por un día más que me has dado, Señor. Ayúdame el día de hoy. Mira, Señor, yo estoy batallando en mi trabajo. Mira, yo quiero ser ese cristiano que tú quieres. Yo tengo ese problema. Señor, mira, ayúdame con mi esposa. Mira, mis hijos. Y tener una relación con Él y después ir a la palabra de Dios y sentarse, hermanos, para leer y pasar un tiempo con Dios. Señor, ¿qué quiere contar? Hoy en día, hermanos, la gran mayoría de los cristianos lee por leer nada más, pero no lee para escuchar la voz de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que van a ver nuestros hijos en nosotros? Sino una mera religión. Míreme aquí, hermano, lo que le estoy diciendo es muy cierto y a la misma vez muy grave. Estamos enseñándole a nuestros hijos una religión. Es por eso, hermanos, que si seguimos en este camino, no hay mucha esperanza para nuestras futuras generaciones. Simplemente mire a sus hijos. ¿Qué va a pasar con sus nietos? ¿Dónde van a estar sus bisnietos? Y hermanos, necesitamos tener una relación correcta con Dios. Los hijos van detrás de esa relación que ven que sus padres tienen. Dios dijo, yo sé que Abraham enseñará a su casa a seguirme a mí. Hermanos, Dios está seguro que ustedes, hermanos, Dios está seguro de que ustedes van a hacer su parte. Hermanos míos, a ustedes varones me estoy dirigiendo. Hermanos, estamos haciendo nuestra parte. Estamos siendo el ejemplo a nuestra esposa. Nuestros hijos ven en nosotros un compromiso sincero con Dios.
¿Ven lo importante que es Dios para nosotros? Hermanos, mírenme aquí, por favor. Miren, algunos de ustedes se acercan y me dicen, hermano, siga ahí adelante con mis hijos, síganle predicando, síganle echándole ganas y todo eso. Pero ¿y usted, hermano? Usted échele ganas, usted sea ejemplo, usted muéstrele. Hermano, yo no tendré tanta influencia en sus hijos como usted tendrá influencia en sus hijos. Amén. Hermanos, no entendemos, y es lo mismo que le estaba diciendo. Satanás nos lleva mucha ventaja. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos velando. Usted y yo no somos sobrios. Usted y yo no estamos conscientes de la guerra que estamos. Y usted y yo, hermano, hermana, no estamos siendo el ejemplo que deberíamos de ser a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Para usted es muy fácil faltar a la iglesia. Déjeme decir otra cosa. Sus hijos saben qué tan importante es estar en la iglesia. Cuando usted se levanta en las mañanas y usted dice, ándale muchachos, vamos a llegar temprano a la iglesia. Vamos a estar, no podemos llegar tarde. El Señor quiere enseñarnos algo. Necesitamos estar ahí a tiempo. No podemos faltar, no podemos dejar de ir, no podemos llegar tarde. Sus hijos se dan cuenta que para usted es importante estar en la casa de Dios. Pero sus hijos se dan cuenta que es importante para usted y que no. Los hijos deben de saber que el Dios de sus padres es un Dios real. Éxodo, por favor, 3:6. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Miren, muchachos, déjenme hablarles a ustedes. Todos jóvenes, mírenme aquí. Señoritas, jóvenes, mírenme aquí. Miren, ustedes tienen que tomar la decisión también. Ustedes tienen que tomar una decisión. Es tiempo de que ustedes se hagan responsables de sus vidas también. De cierta manera, como padres no somos perfectos, pero ustedes tienen que también tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones y Dios va a pedir cuentas de ustedes también. Aprendan. Escuchen el consejo. Busquen vivir para Dios. Dios les va a bendecir. Dios se va a cuidar de ustedes. Pero escuchen. Pongan atención. Aprendan. Sean humildes, jóvenes. El Señor les va a ayudar. Pero miren, hermanos. Éxodo 3:6, por favor. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pongan atención en la reacción de Moisés. Moisés sabía quién era él. Y él sabía que él no podía estar ahí sin reverencia. Él sabía quién era Dios. Él sabía que cuando él dijo que él era ese Dios, él sabía de quién se estaba hablando. ¿Sabe, hermano? Mire, me preocupa el hecho de que nuestro hablar hable una cosa, pero nuestro vivir refleje otra. Decimos a servir a un Dios que nuestros hijos no ven. Venimos a la iglesia, hermanos, por 1 hora, 2 horas, y nuestros hijos lo ven. Pero ellos no están seguros si realmente Dios existe. Sí, mamá, tú me dices de este Dios, pero con tus actos me enseñas otra cosa. ¿Me estás siguiendo, hermano? Es tan importante que nuestros hijos vean en nosotros que nuestro Dios, hermanos, es real. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cómo van a poder creer que nuestro Dios es real si no lo ven en nosotros? Hermano, si no se trata de ir a la iglesia, se trata de nuestro hogar, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Si, hermano, usted lo más viene y se viste de cristiano para venir a la iglesia y después regresa a su casa y se quita su vestimenta de cristiano, sus hijos van a saber que realmente no hay un Dios al cual debemos de temer. ¿Me está escuchando, hermano? Los padres deben de estar en una correcta relación con Dios.
Los hijos, hermanos, necesitan ver a Dios trabajar en sus padres para poder comprender las verdades espirituales. No hay manera alguna en que un hijo pueda darse cuenta que Dios existe, sino al ver a su padre siendo transformado y afectado por Dios. Viendo a sus padres tomar decisiones. Viendo a sus padres hacer cambios en su vida. Viendo a sus padres tener buenos hábitos, buenas conversaciones, buenas amistades, buenas convicciones. No hay manera en que un hijo va a ser transformado e impactado sino por la vida de sus padres. Pero ¿sabe qué, hermano? Algunos de ustedes están quedando dormidos. Mire, ¿sabe la razón? ¿Sabe la razón por la cual esto es tan importante para mí? Porque yo trato con muchos de sus hijos. Y yo puedo ver el rumbo con con el que algunos de sus hijos están yendo. Y me da tanta tristeza que algunos de ustedes no lo puedan ver. Se dan cuenta de la gran responsabilidad de tener a sus hijos. Pero hermanos, somos muy necios, somos muy orgullosos. Y no es hasta que realmente pasan las cosas y perdemos lo más valioso que nos damos cuenta que pudimos haber hecho más. Pero ¿sabe qué va a pasar, hermano? Usted y yo no vamos a poder hacer ya nada para arreglar lo que hicimos atrás. ¿Sabe qué es lo que puede hacer, hermano? Puede hacer las cosas hoy bien y esperar que Dios obre en el corazón de sus hijos. Pero no lo van a ver en nadie más que nosotros, hermanos. ¿Me está escuchando? ¿Alguien puede decir amén? Hermano, ¿usted cree esto? ¿Usted lo cree? Debemos de entender, hermanos, lo importante que es que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Jóvenes, entiendan que un día ustedes van a ser padres y si ustedes son falsos, sus hijos se van a dar cuenta, así como ustedes se dan cuenta de sus papás, ¿verdad? Ustedes no pueden ser engañados por sus papás. Ustedes conocen bien a sus papás. Ustedes lo saben, ¿verdad, muchachos? Sí, algunos de ustedes dicen sí. Y ustedes saben, pero un día ustedes van a ser padres, aprenden, tomen decisiones también. No sean falsos hoy, no sean falsos. Comprométanse con el Señor también. Número dos, hermanos. Número dos, los padres deben tener una correcta relación con la Biblia. La Biblia ha de ser tenida en el hogar como autoridad suprema. Lo más importante en nuestro caminar con Dios es la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos porque a Dios así nos lo ha dicho. No se trata de lo que yo piense, de lo que yo crea, de la manera en que a mí me educaron. La autoridad aquí es Dios. La autoridad aquí es su palabra. Su hijo, hermana, su hija, usted, su esposa debe entender que nosotros vivimos como vivimos porque Dios así nos lo pide. ¿Pero por qué, papá? Es que mira, hijo, Dios quiere que vayamos a la iglesia. Papá, ¿por qué tengo que leer mi Biblia todos los días? Mira, Dios quiere que lo hagamos. Y aquí dice, no, pues es que si no lo haces eso y te voy a regañar. No, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Si no es porque Dios nos lo pide. ¿Por qué venimos a la iglesia? Si no es porque Dios nos dice que vengamos. ¿Por qué es que salimos a ganar almas? Si no es porque Dios nos pide que salgamos a ganar almas. Hermanos, ¿por qué aman a su esposa? Si no es porque Dios nos pide que la amemos. Así, hermano. Es verdad. Si su esposa le pregunta, amor, cosa de peluche, ¿por qué me amas? Sea sincero.
Porque Dios me pide que te ame. Si usted es honesto, usted puede estar de acuerdo conmigo. Muchas veces no tenemos el deseo de amarlas, pero las amamos porque Dios nos lo pide. Si usted es honesto, usted puede decir que sí. Porque muchas veces el trato que recibimos no nos lleva a amarlas. Usted puede decir que sí. Usted puede decir amén, hermano. Son mentirosos, hermanos. En los momentos difíciles, ¿qué es lo que lo va a llevar a usted, hermano, a tratar a su esposa con amor? Que Dios no lo pide. Es el hecho de que Dios me pide amar a mi esposa que me lleva a mí a tratarla a ella como Dios pide que lo haga. No porque ella se lo merece. Porque si yo viviera en mis emociones y basado en el trato que recibo, ¿dónde estarían nuestros matrimonios, hermanos? De la misma manera, hermanos, si usted respeta a su esposo, porque Dios pide que se lo respete. Que se somete a su esposo porque Dios le pide que se someta. Hermano, usted que se somete, no estoy hablando de los que no se someten, usted que se somete, usted lo hace, no porque usted quiere, ¿verdad, más? Si hay un hermano honesta, va a decir amén. Mi esposa no se somete a mí porque ella quiere, porque ella le nace. No. Bastantes veces tenemos desacuerdos, pero ella se somete porque Dios pide eso de ella. ¿Me está siguiendo? Hermano, si usted y yo podemos dejar en claro de que yo vivo porque la palabra de Dios es mi autoridad suprema, nuestros hijos van a saber por qué hacemos lo que hacemos. Es porque Dios me lo pide. Si se está dando cuenta, tu hijo se va a dar cuenta que Dios va, y entonces va a decir, bueno, si papá está afectado por lo que puede pasar, y entonces ellos van a empezar a ser afectados por lo que tenemos y van a ver que están y van a saber que no vemos. Él ve en usted que para usted, él ve en usted que la palabra de Dios es tomar tan importante, hermanos, que nos demos cuenta. No piense, hermano, no piense, escúcheme, que si usted es un mal padre, no piense que sus hijos van a ser mejores que usted. Piense, es, es la excepción, es la excepción. La gran mayoría de nuestros hijos siguen nuestros pasos. Y si no es que siguen igual, se alejan aún más. ¿No me cree? No espera que usted le toque. Crean Dios, hermanos. Tenemos que tener una relación correcta con Dios. Tenemos que tener una relación, nosotros como padres, con la Biblia. Debe de ser creída, hermanos, firmemente. Mire, segunda de Timoteo 3:16. Debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creerla, hermanos míos. No podemos dudar de ella. No podemos pensar que está pasada de moda, que ya no aplica a nosotros. No, hermanos, debemos de creerla firmemente. Si Dios dice esto, yo lo voy a hacer porque yo creo que la palabra de Dios es verdad, es real, es absoluta, no se equivoca. Y hermanos, y eso lo deben de ver nuestros hijos. Mire, según de Timoteo 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, es la palabra que se traduce y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, debe de ser obedecida firmemente. No solamente, hermano, debe de ser creída, pero debe de ser obedecida. Hermana de Samuel 15:22. Ese es nuestro problema, hermanos. Tenemos estos dos problemas, hermanos. No creemos. Y como no creemos, no obedecemos. Si usted cree que algo es verdad, usted lo hace. Usted lo hace. Si usted cree que algo es verdad, si usted tiene la convicción de que algo es verdad, usted lo hace. Nada lo mueve de eso. Nada. Porque sabe que eso es verdad. Mire, primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí, yo, hermanos, tenemos una idea incorrecta de que si yo hago todas esas otras cosas que Dios no quiere, voy a estar bien con Dios. No, no, no. Se trata de creer y obedecer, hermano. Creer y obedecer. Si tú estás en desobediencia, hermano, es primeramente porque no crees. Es porque no crees. Es porque no crees. La Biblia, hermano, la palabra de Dios debe ser creída firmemente, debe de ser obedecida fielmente y, hermanos, debe de ser respetada profundamente. Debemos de respetar la palabra de Dios. Debemos de tratarla como lo que es. Es Dios mismo dándonos lo que Él piensa y lo que Él dice escrito. Hermanos, qué bendición por la palabra de Dios. Hermanos, imagínense, yo me pongo a pensar, si Dios no me hubiera dado su Biblia, imagínense que una vez al año Él viniera al mundo y dijera, listos, saquen pluma y papel. Les voy a decir lo que yo espero de ustedes este año. Imagínense que usted no alcanzó a escribir todo lo que Dios le dio. Qué agonía el no saber lo que Dios quiere exactamente de mí. ¿No es así? ¿No, ¿usted no lo cree? Señor, ¿puede repetir eso último? Eso era clave para... No, lo siento, para el próximo año. Sorry. No, nos dio su palabra, hermano. Usted y yo podemos ir y leerla. Y si tenemos una duda, podemos ir otra vez a ella y buscar y aprender de ella, hermano. ¿No lo cree, hermanos? Hermanos, ¿no lo cree? La Biblia hace a los padres responsables de la educación cristiana de los hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ya lo leímos, hermanos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Pero dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El hogar, hermanos, déjenme darle esto, hermano. El hogar debe ser la institución que conduce la educación espiritual de la familia. El hogar debe ser la institución que conduce la educación espiritual de la familia. En el hogar es donde nuestros hijos van a aprender a temer a Dios. No es en iglesia, hermanos. Salmo 78, del 1 al 4, dice así, hermanos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermanos? ¿Están ahí? Salmo 78:3. ¿Estamos todos ahí, hermanos? ¿Pueden leerlo conmigo, por favor? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Usted se pregunta, hermanos, por qué vivimos en un tiempo donde muchos de nuestros jóvenes ignoran a Dios, no conocen a Dios, viven alejados de Dios. ¿Sabe por qué? Por nosotros. No, hermano, yo no estoy hablando del pastor, yo no estoy hablando del líder jóvenes, no. Estoy hablando de nosotros como padres. Estamos tan preocupados de otras cosas, menos de que nuestros hijos conozcan a Dios. Hermanos, estamos tan preocupados de que nuestros hijos tengan la mejor educación, la mejor casa, las mejores comodidades, el mejor calzado, la mejor ropa, la tecnología de última punta. Y nos olvidamos que lo más importante es que nuestros hijos conozcan a Dios. Si nos preocupáramos tanto, hermanos, como nos preocupamos de esas cosas que se van a corromper, esas cosas que no tienen importancia, si nos preocupáramos tanto para que nuestros hijos conocieran a Dios, como nos preocupamos de esas cosas, nuestros hijos conocieran y amaran a nuestro Dios. Viviéramos en otra sociedad. Pero se da cuenta cómo Satanás es bien astuto, hermano. Nos ha estado engañando. No se espere, hermano, a que su hijo tenga 12, 13 y 14 años. Ahorita que su hijo está pequeño es donde tiene usted más influencia. Porque ya cuando llega a la edad de los jóvenes que están aquí, muchos de ellos ya tienen influencias y otra mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque pasan 8 o 10 horas en una escuela pública donde se les enseña todo lo contrario a lo que la palabra de Dios les enseña. Nuestras escuelas no les enseñan a ser temerosos de Dios. Es por eso que si usted puede mandar a sus hijos a una escuela privada, a una escuela cristiana, hágalo. Los padres deben de tomar esa responsabilidad y cumplirla con diligencia. Es su responsabilidad, hermano. Hermanos, no debe culparse a la iglesia, no debe culparse a la escuela cristiana, si en dado caso va a una escuela cristiana, a una escuela pública, no debe de culparse ni siquiera al gobierno si los hijos no están debidamente instruidos en la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad. ¿Me está escuchando, hermano? Hermana, ¿me está escuchando? Es su responsabilidad, hermano. El propósito de enseñar la Biblia en el hogar es muy específico, hermanos. Salmo 78, mire el versículo 6. El propósito de enseñar la Biblia en el hogar es muy específico. Mire cuál es la razón por la cual en el hogar debe de ser enseñada la palabra de Dios. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios, ¿qué, hermanos? Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden, ¿qué? Y no sean como sus padres. Lea conmigo, hermano. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Uno de los propósitos, hermanos, por lo cual debemos de enseñar a nuestros hijos es para que pongan en Dios su confianza. Usted y yo, hermanos, debemos de luchar y debe de ser nuestra preocupación
que su confianza sea Dios. Ellos puedan confiar en Dios. Ellos puedan saber que Dios es un Dios amoroso. Que es un Dios que está al pendiente de nosotros. Que Él está listo para darnos y aceptarnos tal y como somos, con tal de que nos rindamos a Él. Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere llevarnos una vida abundante. Hermanos, lejos estamos de que nuestros hijos confíen en Dios. Confían, ¿saben qué? Confían en ustedes, padres. Confían en su trabajo. Confían en el dinero de su casa. Confían en sus amistades, pero no confían en Dios. ¿Cuál es el propósito de enseñar la Biblia en el hogar? Para que no se olviden de las obras de Dios. Para que no se olviden de lo que Dios ha hecho. Hermanos, es triste ver que muchos de sus hijos no conocen la palabra de Dios. No conocen. Se les hace preguntas si no saben. Mire, no estoy hablándole a usted que tiene un mes viniendo a la iglesia, no. Estoy hablando a aquellos que tienen 3 años, 4 años, 5 años, más. Sus hijos no saben. Sus hijos no saben ni siquiera quién es Zacarías, ni siquiera saben cómo se llaman los profetas, ni los apóstoles del Señor Jesús. No conocen sus hijos. Es necesario, hermanos, enseñar la Biblia en el hogar para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de las obras de Dios, pero también, hermanos, para que guarden los preceptos de Dios, para que sepan lo que Dios pide de ellos, para que guarden los mandamientos de Dios. Hermano, ayúdeme, por favor. Ayúdeme nada más ahí. Deme unos 20 minutos más. 15 minutos también. Para que guarden sus estatutos, para que guarden sus preceptos. Por eso se le debe de enseñar la Biblia, hermanos, a nuestros hijos, para que ellos sean temerosos de Dios. ¿Sabe por qué también se les debe de enseñar la Biblia a nuestros hijos? Para que no sean rebeldes. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene un impacto en nosotros que nada más puede tener? La palabra de Dios es como un martillo, hermanos, que quiebra la piedra. No hay nada más fuerte que la palabra de Dios. No hay hijo tan rebelde que la palabra de Dios no pueda quebrantar. Pero usted debe de creer, hermano. Debe de creer que Dios puede quebrantar a su hijo. Pero usted le tiene que enseñar la palabra de Dios. Y sabe también por qué, mire el versículo 9. Mire el versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Sabe, hermano, que Efraín había sido escogido por el mismo Jacob para que la bendición de Dios estuviera sobre él? ¿Sabe que fue uno de los primeras tribus que volteó su espalda a Dios? Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos no sean infieles a Dios. Debemos demostrarle a nuestros hijos, hermanos, la palabra de Dios para que no sean infieles a Dios. Pero recuerden, hermano, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos? ¿Me está escuchando, hermano? ¿Sí lo entiende? ¿Cómo podemos tener un impacto en nuestros hijos cuando nosotros decimos algo que ni siquiera nosotros hacemos? Algo que ni nosotros creemos. Quiero que vayas a la iglesia y usted se queda en su casa. Escucha a tu madre o escucha a tu padre y usted, hermana, no se somete a su esposo. No hables mal de él y usted está hablando mal del pastor. ¿Quién está siguiendo, hermano? Ve lo importante que seamos ejemplo. Hermano, míreme aquí. Hermano, si usted escucha a su esposa hablar mal de alguien, usted dígale, guarda silencio. No hacemos eso.
Eso le desagrada a Dios. Hermano, si usted escucha a sus hijos hablar mal de alguien, usted diga, guarde silencio. Nosotros no hacemos eso. Eso le desagrada a Dios. ¿Lo sabe por qué usted no puede decir eso? Porque usted es el primero que habla mal de los hermanos. Usted es la primera que habla mal de los hermanos. Ay, mi hijo, ya viste cómo trataron a mi hijo. Hermanos, debemos de aprender, hermanos, a ser consistentes, a ser ejemplo, hermanos míos. Queremos que nuestros hijos no se pierdan, seamos ejemplo. Y último punto, hermanos, los padres deben tener una correcta relación con la iglesia. Los padres deben tener una correcta relación con la iglesia. La iglesia, hermanos, es responsable de sostener y defender la verdad. Mire 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, hermanos, por favor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia es responsable de sostener y defender la verdad. Hermano, si usted constantemente, hermano, habla en contra de su pastor, habla en contra del líder de jóvenes, habla en contra del maestro de escuela dominical de su niño, y usted no está teniendo una buena relación con la iglesia. Usted le está enseñando a su hijo y a su hija que él puede salirse con la suya. La iglesia es responsable de sostener y defender la verdad. Si un maestro, hermanos míos, mírenme aquí porque va a pasar, si un maestro es injusto con su hijo, mi pastor en el cielo, ya donde yo crecí, yo recuerdo, yo amaba mucho a mi pastor. Ah, eh, yo recuerdo una vez, nuestro pastor siempre nos animaba y involucraba mucho en la iglesia, en la limpieza mensual de la iglesia. Cada mes se citaba a la iglesia a venir y a limpiar. Y se limpiaba el patio, se limpiaba la casa de Dios, se limpiaba los baños, todo, una limpieza así profunda, una vez al mes. Éramos numerosos, siempre íbamos, la gran mayoría siempre íbamos. Pero hubo un sábado, porque eran los sábados, hubo un sábado que mi mamá no nos dejó ir. Porque mi mamá nos dijo, ¿cómo es posible que ustedes sean candil de la calle y oscuridad de su casa? Quieren ir a limpiar la iglesia cuando su casa es un reguero. A mí no me gustó lo que mi mamá estaba diciendo, mamá, pero es que la iglesia y esto y lo otro. Y mi mamá, no importa, termina aquí y después te vas. Terminamos, pero ya era muy tarde. Entonces se acabó la limpieza. Ese sábado íbamos a salir a un aniversario, a una iglesia, con nuestro misionero, el misionero Miguel Aguilar. Lo conocen todos, ¿verdad? A San Luis, a una hora, a 45 minutos de nuestra iglesia. Entonces, el pastor invitó a todos a que fuéramos y había transporte para que fuéramos. Nosotros teníamos que, yo qué sé, unos 13 años quizá. Entonces nos cambiamos, nos pusimos nuestra corbata, nuestra camisa, nuestros zapatos y nos fuimos caminando de nuestra casa a nuestra iglesia. Está como aproximadamente unos 7 minutos caminando. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, ya estaba la ven parada afuera, ya estaba la gran mayoría arriba, y entonces nosotros llegamos y nos subimos a la ven. Nuestro pastor estaba haciendo algo ahí abajo, y cuando regresó nos vio a nosotros arriba de la ven y nos dijo, ¿qué están haciendo aquí? Y nosotros, pues, queremos ir al aniversario. No, bájense. No vinieron a limpiar.
enfrente de todos, hermanos. Niños de 12, de 10 a 12 años. Enfrente de toda la iglesia que estaba ahí. Y el pastor se subió a la ven. Nos dejó que camináramos para nuestra casa. Hermanos, mi hermano y yo llorando en el camino. Por lo que el pastor había hecho. Enfrente nos humilló. Y íbamos de regreso. ¿Sabe qué pasó, hermano? Al minuto pasa la ven a un lado de nosotros. Y hermanos, nosotros íbamos llorando a nuestra casa. Por lo que nuestro pastor había hecho. Llegamos a la casa. Deme un minuto porque siempre me da mucha tristeza. Llegamos a la casa, hermanos. Mi mamá salió y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? El pastor no quiso que fuéramos, mamá. ¿Por qué? Porque no fuimos a trabajar. No fuimos a la limpieza. ¿Sabe qué es lo que mi mamá dijo? No empezó a hablar más del pastor. Nos dijo, acuérdense que ustedes no sirven a un hombre. Ustedes sirven a Dios. Y hermano, fue un momento tan difícil para nosotros y para mi mamá. Porque nuestro pastor nos hizo pasar por algo tan simple. No fuimos, siempre éramos fieles, hermanos, a la limpieza todos los meses. Pero esta vez no fuimos. Y nuestro pastor, enfrente de todos, no nos dejó ir. ¿Sabes? Si yo agarré rencor con mi pastor, no. Yo lo seguía amando igual hasta el final. Incluso cuando él estaba en el hospital, a mí me tocó ayudar a su esposa a limpiarlo. Nos tocó enterrarlo. Hermanos, qué importante es que tengamos una buena relación con la iglesia, con nuestro pastor, con nuestros líderes. Porque, hermanos, entendamos, nuestra fidelidad y nuestro compromiso es con Dios, no es con los hombres. Usted y yo, hermanos, yo un día les voy a fallar. El pastor el pastor un día nos va a fallar. Hermanos, si usted le ha enseñado a sus hijos a tener una buena relación con la iglesia, hermanos, nunca van a ver la iglesia mal, nunca van a tener rencor contra ella. Pero tenemos que enseñarles, hermanos. La iglesia aporta la instrucción y la capacitación que los padres requieren para el desarrollo de su deber, como el día de hoy, hermanos. Usted y yo estamos aprendiendo esto porque usted vino a la iglesia. El que no vino va a tener este conocimiento, hermano. No. Hogar, escuela, iglesia, hermanos, deben de trabajar en completa armonía para que nuestros hijos no sean confundidos. Hermanos, entendamos la responsabilidad que usted y yo tenemos como padres. Hermanos, entienda, momentos difíciles siempre van a venir. Sus hijos van a ser dañados quizá alguna vez. Pero usted, hermano, aproveche la oportunidad para crecer. Tome la oportunidad para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñar? Hermanos, mire, quiero que entiendan, hermano, yo siempre que recuerdo esto, siempre me trae mucha tristeza. Pero eso me ayudó, hermanos, a mí, a darme cuenta que no es por un hombre. Los hombres nos pueden fallar, pero Dios nunca nos falla. Hermanos, Dios nunca nos falla. Él siempre está ahí. Hermanos, que el Señor nos ayude a darnos cuenta de la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado. Hermanos, si su hijo está al borde de tomar malas decisiones, tome hoy una decisión usted. No sabe. Usted quizá ignora el poder que Dios tiene para transformar el corazón de su hijo. Pero haga algo, actúe. Su hijo se va a quedar viendo a ver qué usted va a hacer. Se lo aseguro. Él va a esperar. A ver, estoy hablando de sus hijos que están aquí. No estoy hablando de sus hijos que están allá que no escucharon. Estoy hablando de sus hijos que están aquí. Ellos van a van a ver qué tan en serio está usted. Y si ellos empiezan a ver cambios en su vida,
quizá, quizá, ellos quizá las tomen. Pero que el Señor los ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque esto, hermanos, es bien en serio. No estamos en un juego. Satanás quiere destruirnos. Lo quiere hacer, hermano. Nosotros también tenemos que luchar con la misma fuerza y buscar de la ayuda de Dios. Porque solo Él, hermanos, nos puede dar la victoria. Solamente Dios. Nosotros no podemos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Celestial, gracias por su palabra. Dios Padre, yo vengo a usted, Señor, porque a mí me preocupa la vida de mi hija. Y viene, Señor, un niño en camino también. Y Padre, yo sé lo que soy. Padre, yo soy pecador. Y hay rebeldía en mi corazón, Señor, pero yo no quiero que mis hijos se pierdan. Deseo, Señor, que ellos te puedan conocer, que ellos te puedan amar, que ellos te sirvan, que ellos estén convencidos de que tú existes. Que ellos puedan ver un ejemplo en su papá y en su mamá. Puedan ver un ejemplo en el matrimonio de sus padres. Que tu palabra pueda abundar en nuestra boca, más que las películas, los videos, los juegos, las diversiones, las vacaciones. No, no, Señor, que sea su palabra. Señor, podamos tener una correcta relación con usted. Podamos ser un ejemplo, Señor, en conducta, en palabra, en fe. Podamos tener una buena relación con su palabra, Señor. Que podamos creerla, que podamos obedecerla, que podamos respetarla. Ayúdenos, Señor Dios Padre. Mis hermanos, aquí hay muchos de nosotros aquí, Señor, tenemos ya hijos. Algunos aún están pequeños, otros ya están grandes. Oh, Señor Dios Padre, ayúdenos. Ya no hay nada que podamos hacer para arreglar el pasado, pero sí podemos hacer algo para ah, ver por nuestro futuro. Ayúdenos, Señor, a tomar buenas decisiones. Hermanos, si el Señor ha hablado su vida, no se quede ahí, hermano. Yo necesito de Dios. Yo necesito humillarme delante de Dios. ¿Por qué no viene enfrente? No se espere, hermano, esos son sus hijos. Usted haga un compromiso con Dios. Es usted y Dios. No es nadie más, hermano. Si su hermano o vecino pasa o no pasa, ese no es importante. Es usted y Dios, hermano. Joven señorita, yo sé que a lo mejor tú no eres papá o mamá, pero algo pudiste haber aprendido el día de hoy. Si Dios habló a tu vida, ¿por qué no pasas también? Hermanos, no es posible que todos estemos haciendo todo bien. Hable con Dios. El hecho, hermanos, de que Dios, el hecho de que nuestros hijos puedan perderse, hermanos, debería de asustarnos. Debería, hermanos, de mantenernos velando todos los días, viendo por la relación que nuestros hijos tienen con Dios. No, hermanos, imponiendo, sino que ellos puedan desarrollar esa fe, ese amor.
Señor y Dios Padre Celestial, ayúdenos. Padre, nosotros no podemos solo. Constantemente, Señor, tomamos malas decisiones. Y Señor, nos es difícil. Pero Padre, usted nos ha liberado del pecado. Usted nos ha dado esa libertad. Y ahora podemos hacer lo que nos queramos. Señor, ayúdanos realmente a ser humildes, a reconocer que te necesitamos. De Señor, humildad. Podamos, Señor, obedecerlo a usted. Denos sabiduría para guiar a nuestros hijos, a cada uno de ellos. Padre, pero que nosotros podamos ser los padres que debemos de ser y el ejemplo que debemos de ser. Señor Dios, Padre, ayúdenos a que ambos, no solamente yo, pero también mi esposa puede estar en el mismo lugar. Necesitamos, hermanos, ambos estar en el mismo lugar. Hermano, hermana, si el día de hoy usted ha hablado, si usted ha hecho un compromiso con Dios, si Dios ha hablado en su vida, usted tiene que hablar con su esposa. Tiene que hablar con su esposo. Como usted tiene hijos en su casa, decirle, amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos cambios. Vamos a echarle ganas. Vamos a buscar, no ser ejemplo. Vamos a dejar, amor, de jugar. Vamos a ponernos en serio. Quizá nos vamos a equivocar, pero cuando Dios nos haga ver nuestro error, vamos a cambiar. Señor Dios, Padre, gracias por lo que escuchamos el día de hoy. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.